Bueno, buenos días una vez más, familia. Dios los bendiga. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a estar en Mateo capítulo 22 y vamos a leer del versículo 15 al versículo 22. Es el pasaje que vamos a estar leyendo en el día de hoy. Y dice en el versículo 15 empezando: Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y les dijo: Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Y en este día nos encontramos en este pasaje que es como uno de esos pasajes que contiene esa frase conocida para muchos cristianos en el día de hoy, pero es una frase muy poco comprendida. ¿Y cuál es esa frase? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Muchos cristianos conocen esa frase aún dentro del ámbito cultural, por decirlo así, social. Es una frase que se usa, ¿no? Lo de uno es de uno, o para lo que es de uno es de uno, para nadie más. O se usa así, ¿no? Dar pues al que se lo merece. Y es una frase que ha llegado como a salirse fuera de su contexto, precisamente porque no se entiende qué pasa aquí. Es una respuesta muy corta, pero es una respuesta pero muy profunda que Jesús está dando en este momento. Dar pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es el pasaje que me gustaría que pudiéramos usar para centrarnos en la enseñanza del día de hoy, teniendo en cuenta obviamente todo lo que está pasando. Pero para profundizar el significado de esta frase es necesario que veamos la razón por la cual Jesús la usa. O sea, ¿por qué Jesús respondió de esta manera y qué es lo que estaba pasando en ese momento? Bueno, recordemos que ya Jesús, ¿cuántas veces había confrontado a los fariseos? ¿Sí se acuerdan? Él usó 3 parábolas diferentes casi que justo antes de eso, desde el momento que él entra, la purificación del templo, habla de la higuera, habla de la autoridad del hijo, habla de los 2 hijos que el Señor les pide que hacer, ya está confrontándolos. Después los confronta una vez más con otra parábola que es la parábola de los labradores. Después los confronta con la parábola de la fiesta de bodas, pero aún así ellos ¿qué hicieron? Ellos siguieron rechazando a Jesús. Y en lugar de aceptarlo, entonces ahora estas personas como que buscan confrontarlo a él con 3 preguntas diseñadas para hacerlo caer. ¿Cuál fue la primera pregunta que ellos le hicieron? Bueno, fue la primera pregunta que acabamos de leer y ¿es lícito dar tributo a César o no? Esta era una pregunta que la planearon los fariseos, pero no la dijeron los fariseos, sino que fue hecha por los herodianos. Y es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Pero no es la única pregunta que usan para confrontar a Jesús. Si seguimos leyendo más adelante, después aparecen los saduceos que lo confrontan con una pregunta sobre la resurrección. Y después más adelante viene otra tercera pregunta que sí la hacen directamente los fariseos y la estaremos viendo en las próximas semanas. Pero vemos, ¿no?, que era como la manera en la cual este tipo de personas estaban llevando a ¿qué? A confrontar a Cristo después de que Él les dice: ustedes tienen que arrepentirse, ustedes todavía no han entendido, no han aceptado. ¿Y qué hacen ellos? En vez de aceptar, empiezan a responderle con preguntas, a ver si lo hacen caer o no. Y lo que nos muestra este tipo de preguntas y estas confrontaciones con las que ellos responden es que estas preguntas provienen de un corazón que ha sido descubierto por sus malas intenciones. Es decir, cuando un corazón es confrontado con su oscuridad, con su corrupción, va a reaccionar de una manera como defensiva. ¿Y cómo se va a defender? Con preguntas hasta complicadas. Uno la lee y después una pregunta no es tan difícil: ¿es lícito dar tributo a César o no? Y uno dice, pues esa pregunta no es que sea tan complicada, pero cuando entendemos el trasfondo de todo lo que estaba pasando en la cultura en ese momento, era una pregunta muy pero muy difícil de responder. Y esa pregunta fue hecha porque ya ellos se dieron cuenta, nos descubrieron y nos descubrieron en público. O sea, Jesús ya no estaba hablando solo con ellos en una esquina. Grandes multitudes estaban allí. Y entonces estos religiosos, líderes de la época,
No les gustó que fueran confrontados en frente de la multitud. Y por eso estas preguntas no solamente vienen de los que rechazaron a Cristo, sino que también nos muestran la condición y la acción del corazón que es descubierto por sus malas acciones. Eso es hablando desde el punto de vista físico y relacional. Pero cuando ponemos esto también desde el punto de vista espiritual, nos damos cuenta de otras cosas. Y es que podemos decir que Jesús, como Cordero de Dios que iba a ser entregado, también tenía que ser examinado. ¿Sí se acuerdan que por allá en Éxodo, cuando se iba a entregar una ovejita, qué tenían que hacer? Ellos llevaban su ovejita al templo y tenían que examinarla. Que una ovejita que no fuera ciega, una ovejita que no fuera, ¿cómo se dice?, coja, una ovejita que no estuviera enferma, que no tuviera manchas. Tenía que ser examinado el cordero que iba a ser sacrificado. Y cuando lo ponemos en los términos del Nuevo Testamento, y tú y yo sabemos que Jesús es el Cordero de Dios que vino a ser entregado por nosotros, también era un cordero que iba a ser examinado antes de la Pascua. Todo esto que está pasando es días antes de que Jesús muera, es días antes de ser crucificado, es días antes de la Pascua. Y Jesús, siendo ese cordero, no podía tampoco tener ninguna imperfección, es decir, no se podía encontrar en él ningún defecto en ese cordero que iba a ser ofrecido. Y con estas preguntas que aún sus enemigos le hacen, es como si Jesús estuviera siendo examinado públicamente. Es increíble cómo Jesús, aún con estas preguntas, es examinado públicamente por sus enemigos y aún ni siquiera sus enemigos pudieron encontrar falta en él. Mire lo que dice al final del versículo 22. Cuando él le responde todo, dice, se maravillaron ¿y qué? Y dejándolo, se fueron. No le dijeron no tienes razón, no le dijeron lo que tú estás diciendo es incorrecto, no, se maravillaron y los dejó callados, se fueron, es decir, no encontraron falta alguna en él. Es decir, Jesús, el Cordero Inmolado, aún pasó un examen público de parte de sus enemigos para hacerlo fallar y él no falló. Jesús es perfecto y por eso es nuestro Salvador. Pero más que tal vez pensar en examinar el cordero, me gustaría que habláramos de un poquito de una manera práctica de cómo esto se desenvuelve y cómo esto se puede aplicar a nuestras vidas en el día de hoy, porque esta primera pregunta nos muestra varias cosas. Y lo primero que nos muestra en los primeros 2 versículos es que nos ayuda a entender que esa idea de tributo vino específicamente de los fariseos, pero fue enviada por los herodianos. Dice aquí el versículo 15, fueron los fariseos y consultaron cómo sorprender, es decir, se reunieron a hablar entre ellos, a planear algo para hacer caer a Jesús. Y dice que en versículo 16 que enviaron discípulos de ellos con los herodianos. Y uno tal vez puede leer ese pasaje y es pues como si nada, ¿no? O sea, uno dice, eso no es tan importante. Pero cuando nosotros nos ponemos a leer la Biblia y vemos eso y decimos, eso no es tan importante, nos perdemos del verdadero significado de este pasaje. Ese detalle es muy importante. El detalle de que los fariseos y los herodianos se habían puesto de acuerdo para ir a hacerle esa pregunta a Jesús es importante porque los fariseos y los herodianos eran enemigos acérrimos. Entre ellos mismos no se podían soportar. Un fariseo veía a un herodiano y no se podían soportar. Y no se soportaban ni siquiera de verse en la misma calle. O sea, era una enemistad muy, pero muy fuerte. Pero es increíble cómo estas 2 personas que tenían enemistad entre sí decidieron unirse porque tenían enemistad en contra de ¿quién? De Jesús. Es increíble cómo los fariseos tenían un concepto del tributo completamente diferente al de los herodianos y aún así se unieron para atacar a Jesús. Los fariseos opinaban que el impuesto romano no debería someterse porque no se deberían someter porque ellos decían es que ese impuesto viene de un mundo gentil, nosotros no somos romanos, nosotros ¿por qué tenemos que pagar esas cosas? Así pensaban los fariseos. Ellos decían, nosotros no vamos a pagar eso porque esa moneda tiene una cara y nosotros no adoramos imágenes. Esa era la excusa de los fariseos. Ellos decían que el César era reverenciado como si fuera un dios y por eso preferían más bien dejar su dinero para usarlo en otros lugares y de otras maneras. Esa era la manera en la que los fariseos pensaban en cuanto a pagar sus impuestos. Pero por el otro lado estaban los herodianos y ellos sí estaban de acuerdo con los impuestos. A ellos les convenía que el pueblo pagara los impuestos porque los herodianos, por decirlo así, eran los que apoyaban a Herodes. ¿Y quién era Herodes? Herodes era el rey que estaba gobernando en este mundo. ¿Y quién le había dado a Herodes ese poder? Roma. O sea que si el pueblo le pagaba a Roma el impuesto, le convenía a Herodes y a su grupo de herodianos para mantener el poder político del área.
Y aún así, dos ideas tan opuestas, dos personas tan enemigas de la una a la otra, se unen en contra de Jesús. Y entre más uno estudia la relación de que son tan pero tan diferentes los unos de los otros, uno dice, es como ilógico que estos dos se unan en contra de Jesús. Pero lo que realmente nos muestra es que una opinión, o lo que hablamos hace un ratico del posmodernismo, es que tu opinión y mi opinión son diferentes, no importa. Pero aún ese corazón decide rechazar a Jesús, se van a unir de alguna u otra manera y van a tratar de unir sus ideas para rebelarse en contra del principio bíblico, para rebelarse en contra del plan y la voluntad de Dios. Nuevamente, es ilógico que uno que apoya el impuesto y otro que no apoya el impuesto se unan para hacerle la misma pregunta a Jesús y ¿es lícito dar tributo al César o no? Y lo que nos muestra es el corazón que rechaza a Jesús. Ese es el corazón que rechaza a Jesús. El corazón que planea lo malo también nos muestra que es el corazón que tiende a usar medios poco sospechosos para llevar a cabo su objetivo. O sea, eso era poco sospechoso para alguien. ¿A quién se le ocurre que esos dos se unan para ir a hacerle esa pregunta a Jesús? ¿Sí o no? Eso no es sospechoso. Pero un corazón que rechaza a Jesús, un corazón que planea lo malo, empieza a usar cosas que no son sospechosas. Y es algo que nos ayuda a discernir aún en las situaciones que tú y yo vivimos en el día de hoy. De aprender a discernir el tipo de preguntas que se nos hacen a nosotros en X o Y situación. ¿Por qué? Porque muchas veces ese tipo de preguntas, ese tipo de situaciones, claro, pueden ser no muy sospechosas, pero detrás de ellas pueden haber malas intenciones. Con eso no quiero decir que nos volvamos como que, uy, ¿y ahora quién me está buscando y quién me está viendo? No me refiero a eso. A lo que me refiero es cuando tengamos conversaciones del tipo espiritual, cuando hablemos de Cristo, que veamos cómo muchas de las personas pueden unirse para irse en contra del cristiano. Uno puede opinar que no existe Dios, otro puede opinar que cualquier religión puede llevar a la salvación, otros pueden decir que es el universalismo y que las energías. Y todos están en completo desacuerdo, porque todas las ideas son diferentes. Pero cuando se presenta la idea del cristianismo y la salvación por medio de Cristo, todos ellos se van a unir ¿para qué? Para atacar al cristiano. ¿Pasa o no pasa en el día de hoy? Claro que sí. ¿Pasa o no pasa en la época de Jesús? Lo dejamos de ver. Fariseos y herodianos. Y uno los ve como que es ilógico que todas estas personas se unan para atacar una verdad absoluta. Y entender esto nos ayuda a ver, ¿verdad? Que cada vez más entonces la respuesta iba a ser más difícil para Jesús. Porque volviendo al punto de los fariseos y de los herodianos, si Jesús se oponía al impuesto, obviamente se iba a meter en problemas ¿con quién? Con Roma, con los herodianos, con todos los que apoyaban el impuesto. Pero si se oponía se ponía de lado, decía, no está bien pagar los impuestos, entonces ¿con quién se iba a meter? Y si se ponía del lado de los impuestos, nos iba a meter problema con los judíos. O sea, por un lado, o estaba de acuerdo con los judíos o estaba de acuerdo con los romanos. Y entonces ahora él estaba como entre la espada y la pared, por decirlo así. Si les digo que paguen el impuesto, entonces los judíos van a empezar a decir que yo no soy el que soy. Pero si les digo entonces que no paguen, me voy a meter en problemas con Roma. Y Jesús vio esa trampa de manera inmediata. Él la identificó en segundos. Él sabía que cuando recibía ese tipo de preguntas, él tenía que ponerle un final rápidamente. Él no se modoró, no se puso a darle vueltas al asunto. Mire lo que dice. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? No se puso a darle las vueltas al asunto. Él sabía con quién estaba tratando. Jesús estaba muy seguro de las personas que habían ido a hablarle con palabras respetuosas y de adulación. Eran personas que realmente no estaban comprometidas como verdaderos discípulos. Y él les dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? O sea, él sabía que estaba hablando con personas que estaban fingiendo y se estaban escondiendo detrás de palabras que sonaban bonitas, que sonaban respetuosas. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. O sea, imagínense cómo llegan estas personas a confrontar a Jesús. ¿Cómo se dice? A aparentar que conocen, que es un hombre sabio, que es un hombre que es entregado a la piedad. Y es increíble, dice, enseñas con verdad el camino de Dios. O sea, mire que aún mencionan y hacen referencia a las palabras del Antiguo Testamento registradas en Samuel. Tú no miras la apariencia de los hombres. O sea, ellos tenían conocimiento de las Escrituras, pero su corazón todavía no estaba ahí. Y aunque lo que ellos estaban diciendo era cierto,
lo estaban diciendo con adulación. Aunque lo que ellos estaban diciendo era cierto, solamente estaban fingiendo respeto para terminar haciéndole daño. Era verdad, claro, y sigue siendo verdad. Jesús es amante de la verdad. Él enseña con verdad el camino de Dios. Él no mira la apariencia humana, Él mira el corazón. Y precisamente porque Él mira el corazón, Él vio con quién estaba tratando. Dice por allá en Apocalipsis que es como ojos de llama de fuego. O sea, Él penetró directamente detrás de esa máscara que tenían puesta de hipocresía y palabras bonitas de respeto que realmente querían hacerle daño. Y Él dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Él sabía que era una trampa y era una pregunta muy difícil de responder. Él sabía que detrás de esas palabras que fingían respeto venía mucho, pero mucho daño. Pero Jesús vio detrás de la máscara. Jesús vio detrás de la hipocresía. Jesús vio detrás de las palabras fingidas y con gran sabiduría Él los dejó callados a todos. Y no solamente dejó callados a los enemigos, Jesús aún enseñó algo muy importante, un gran principio espiritual a los verdaderos seguidores, porque no estaban solamente los fariseos, no estaban solamente los herodianos. ¿Quiénes más estaban? Los que verdaderamente seguían a Cristo y estaban escuchando esto y pudieron haberse confundido. Pero Jesús se hace, o por decirlo así, Él se toma el tiempo para dar esta enseñanza para que ellos no se queden confundidos y entiendan realmente que aunque era una pregunta difícil, sí se puede responder. Y yo me imagino a los que estaban hasta ahora siguiendo a Cristo un poquito confundidos. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Hasta ese momento era todo conversaciones espirituales de compromiso, ¿verdad? En la oración, compromiso con Cristo, compromiso con la voluntad de Dios. Pero hasta este momento como que no se había tocado un punto político. Y cuando hablamos de la vida espiritual y se le mete lo político, como que empieza a generar tensión. Hay gente que huye de esas conversaciones. Es sabio a veces mejor callar. Pero en este caso Jesús fue confrontado y tenía que responderla. Y él entonces sabe que hay personas ahí escuchando y responde. No solamente confrontando la hipocresía, sino dándoles un ejemplo muy claro. Mira lo que él hace. Él dice: mostradme la moneda del tributo, versículo 19. Yo me imagino, él les pide una moneda y su respuesta como que es tan sencilla que uno dice, pero como que este pasaje como que lo entiendo, pero no lo entiendo. Él muestra la moneda, ¿no? Saca una moneda. Y yo creo que haciendo esa pregunta, hasta un niño pequeño lo hubiera podido haber respondido. ¿Qué dice la pregunta? ¿De quién es esta imagen? ¿De quién es esta inscripción? O sea, cualquiera que estaba en Roma, porque esa era la moneda que giraba en ese momento, podía responder inmediatamente. En esos tiempos y aún en el día de hoy, los gobernantes les gusta acuñar las monedas con su propia imagen. Vaya a los bancos, vaya a cualquier país y cómo están los billetes o cómo están las monedas que tiene ahí. Algo que hace referencia o al país o algún símbolo, pero en la gran mayoría de los casos hay un rostro ¿de quién? De algún gobernante. O sea que eso no era nada nuevo. Ha venido desde el principio de los tiempos, gobernantes queriendo acuñar monedas con su propia imagen. Y ese denario, la moneda que se usaba en ese momento, era una moneda muy corriente. Se usaba y todos sabían que esa imagen entonces era del César. O sea que cuando Jesús les hace esa pregunta y cuando ellos responden, es del César, ellos pensaban que la manera como ellos iban a responder de manera inmediata era: viste, te hicimos caer. ¿Sí o no? O sea, ellos no estaban pensando que Jesús ya tenía algo planeado para llevarles nuevamente a entender en el error en el que estaban. Ellos responden inmediatamente en el versículo 22, de César. Y yo me imagino la manera de vehemencia, o sea, es fácil imaginarse ya la manera como ellos le estaban respondiendo a Jesús. ¿De quién es esta moneda? Del César. Ahora sí, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer? Y realmente no se dieron cuenta que Jesús les estaba haciendo reconocer la autoridad del gobierno que se estaba ejerciendo en ese momento. Y por eso Jesús les dice: dar entonces al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y con esa respuesta tan pero tan sencilla pero tan profunda los deja completamente callados. Y aun con esta respuesta tan sencilla, Jesús enseñó grandes cosas que son ciertas en el día de hoy. Cuando dice den al César lo del César, Jesús se está refiriendo a pagar el impuesto. Ellos están hablando del denario. Y ahí cuando dice la palabra dar o dar, en este pasaje no es como que
es que quiero dar por generosidad. No significa que quiero dar porque es que quiero. Cuando habla aquí la palabra dar en el idioma original, en este pasaje en específico, se está refiriendo en pagar una deuda. En otras palabras, es como si Jesús estuviera diciendo, entonces paguen al César lo que le deben al César y páguenle a Dios lo que le deben a Dios. Es lo que está dando a entender. Y la gente de aquella época lo debió haber entendido inmediatamente porque era el lenguaje que hablaban. Pero desafortunadamente, con el pasar del tiempo y tantas traducciones en nuestro lenguaje, a veces se pierde el sentido de las palabras. Pero eso es lo que significa aquí, den al César. Y uno puede leerlo y decir, bueno, yo doy si quiero, o yo doy por generosidad, o yo doy cuando se me antoje, o yo doy si puedo. Pero aquí realmente se está refiriendo a pagar una deuda. Está hablando de la idea de la obligación y la responsabilidad por algo. Es decir, no es opcional. Es una responsabilidad y una obligación de cumplir con las responsabilidades civiles en el gobierno de Roma en esa época, y también es una obligación, una responsabilidad espiritual de comprometerse con Dios en la vida espiritual. Y esa enseñanza, mi querida familia, se aplica para la vida de todo cristiano, no solamente en la época de Jesús, no solo en la época de los apóstoles, aún en el día de hoy. Esa aplicación es para ti y para mí. Dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Tú y yo estamos llamados a responder con fidelidad y como testimonio a todas las responsabilidades civiles del lugar donde tú y yo nos encontremos. Es decir, estamos llamados a, por ejemplo, pagar los impuestos. Estamos llamados a obedecer las leyes que se usan para regir cierto país en el cual estemos viviendo en el momento. Estamos llamados a orar por los gobernantes. Eso es lo que Jesús estaba enseñando con esa respuesta. Dar al César lo que es del César. Páguenle al César lo que le deben. Y es la misma idea que vemos a lo largo del Nuevo Testamento, que cada vez más se profundiza. O sea, Jesús como que solamente da aquí el abreboca, pero todos los discípulos, los apóstoles más adelante empiezan a ampliar en esta idea que vemos a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, pensemos cuando Pablo le escribe precisamente a los romanos. Pablo le está escribiendo a un pueblo que está siendo afligido por Roma. Pablo le está escribiendo a un grupo de cristianos que están bajo la opresión de la mano fuerte del emperador romano. Yo no sé si ustedes se acuerdan, los que tuvimos la clase de la historia de la iglesia y hablamos de todas las persecuciones que habían en aquella época. Pablo le está escribiendo a estas personas que están corriendo por su vida, que están tratando de buscar un lugar para reunirse, a adorar a Dios, que están siendo torturados y puestos en estacas y convertidos en antorchas para iluminar los caminos de noche. Pablo le está escribiendo a esas personas en el capítulo 13 y les dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pagar a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Viene de un hombre que entiende cómo está la sociedad romana en aquel momento. La carta de los romanos, aunque es, por decirlo así, la carta magna, la obra más profunda y más perfecta que Pablo pudo haber escrito, no solamente se enfoca en el área espiritual, también desde el punto de vista práctico, en cómo tú y yo cumplimos nuestras responsabilidades civiles como cristianos para testimonio del que aún no conoce. Es importante. Como tú y yo damos testimonio en nuestra vida y nos dejamos regir bajo el gobierno en el cual estemos, nos muestra cómo nosotros realmente estamos dando al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hoy estamos en este país con ciertos gobernantes y ciertas reglas. Tal vez de aquí a mañana el Señor nos lleve a otro país, a otro lugar. Tenemos también que entender y conocer ese mismo principio y llevarlo. ¿Por qué? Porque es la manera como el cristiano fiel cumple la palabra del Señor. Pagar a todo lo que debéis, y al que tributo, impuesto, y al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Y claro, es difícil. Si no, pregúntele, cuando estemos en el cielo, pregúntele a los que estaban en Roma en aquel momento. Decir: oye, ¿y ustedes cómo les fue con las responsabilidades civiles cuando los estaban persiguiendo por su vida? Y más de uno les va a decir: fue difícil, pero Cristo nos ayudó a perseverar. Pero Pablo no se queda solamente con la carta de los romanos.
Pablo también le escribe a Timoteo, a su hijo amado. Él escribe en esa primera carta a Timoteo en el capítulo 2 y les dice que no solamente tiene que dar honra, respeto, pagar los impuestos, pagar los tributos, pagar todas sus deudas desde el punto de vista civil. También él les dice, también ustedes están llamados a orar por aquellos que están en el poder. Dice, hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por todos los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿A quién le estaba escribiendo Pablo nuevamente en esta carta? A Timoteo. ¿Y Timoteo dónde estaba? En otra ciudad que estaba patas arriba que se llamaba Éfeso. Allá las reglas se respetaban en cada momento. Todo tipo de, regla y responsabilidad civil. Se está diciendo, no, nosotros nos metemos bien en lo cristiano y como yo soy cristiano, entonces no tengo que pagar impuestos, y como yo soy cristiano, entonces no tengo que ir a la corte, y como yo soy cristiano, no tengo que obedecer esto ni lo otro. Y así estaban viviendo allá. Y como yo soy cristiano y a mí no me gusta ese rey o ese presidente o esa eminencia, entonces por ese sí no voy a orar. Pero mire lo que Pablo le escribe a Timoteo. Y él le dice orar, hacer rogativas, peticiones, pero con algo en específico, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Y por qué? Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Todo esto todavía es dar al César lo que es del César. Páguenle al César, ¿qué? Pues claro, Dios me dice que tengo que orar por los gobernantes, así no me gusten, así no estoy de acuerdo con muchas de las leyes y reglas de las cuales estén en lugar, pero siempre y cuando esas reglas no me impidan adorar a Dios, estoy llamado a seguirlas. Siempre y cuando esas reglas y esas leyes no me limiten de poder congregarme, compartir a las personas de la salvación, expresar mi cristianismo, estoy llamado a tener esa responsabilidad civil para dar testimonio de que me aferro a esta palabra del Señor. De que entiendo de que yo sé que lo que Dios dice que es bueno y que es agradable delante de Él. De que entiendo de que anhelo vivir en piedad, de que quiero vivir en quietud. Yo no quiero vivir en un mundo en el que estoy azarado y triste o azotado. Y muy seguramente todo lo que tú y yo vivimos en el país es precisamente por eso, por falta de oración, por las eminencias, reyes y personas en poder. Porque se pueden pedir muchas cosas, Señor, dale sabiduría, pero no somos específicos en cómo anhelamos que haya quietud y reposo. Para que esa persona que, como dijo Pablo anteriormente en Romanos, que ha sido establecida por Dios, se le pueda dar respeto y honra, pero no solamente eso, sino que pueda guiar a una nación de una manera que agrada a Dios. Y con esto yo no estoy tratando de decir que tomemos entonces partidos políticos para nada, porque la iglesia no está para llevar a las personas a tomar partidos políticos. Los republicanos necesitan a Cristo, los demócratas necesitan a Cristo, cualquier partido político de aquí en Estados Unidos, en Colombia, en Ecuador, en México, cualquiera necesita a Cristo. Porque ¿de qué me sirve tener el gobernante más perfecto? ¿De qué me sirve a mí tener todos los ciudadanos que cumplan al pie de la letra toda la ley, pero finalmente no le dan a Dios lo que es de Dios? No le dan su alma a Cristo. ¿De qué me sirve tener el perfecto país si el corazón por dentro está destinado a la perdición? Y por eso entonces Pablo escribe estas cartas. Primera de Pedro también toma estas palabras y habla sobre estos temas. Pero en pocas palabras, mi querida familia, el verdadero cristiano es alguien que honra y obedece a sus gobernantes. Dar al César lo que es del César. Y nos hace pensar, si los cristianos en medio de una época de opresión tenían la responsabilidad de pagar sus impuestos, ¿cuánto más los cristianos del día de hoy? Porque hoy, entre comillas, la tenemos más fácil. Al menos hoy no nos están persiguiendo para quitarnos la vida. Pero en esa época sí. ¿Cómo entonces ellos sí pudieron hacerlo y en el día de hoy hay muchos cristianos que pareciera que no fueran cristianos aún, ¿verdad? Tirando la basura por ahí y está la canequita. No, eso es una responsabilidad civil. Cuidar el medio ambiente es una responsabilidad civil. Vemos cristianos que les gusta
lo fácil, ¿no? Revuelven toda la basura, por ejemplo, cuando la responsabilidad civil es que aquí hay reciclaje y aquí hay basura normal. Hasta esas cosas pequeñas es lo que estamos hablando. Hasta en esas cosas pequeñas se ve nuestra responsabilidad como verdaderos cristianos. ¿Cuántos cristianos en el día de hoy han estado dejando de cumplir con sus deberes financieros con el gobierno? No, yo ya no pago mis taxes. No, a mí ya no importa eso. Yo no reporto tales cosas. Pero aquí la palabra de Dios nos dice muy clara: pagad todo lo que los debéis, el tributo y los impuestos. O sea, no solamente es respeto y honra a los gobernantes, también cumplir con las responsabilidades que tú y yo tenemos con el país en el cual el Señor nos ha permitido vivir. Pero Jesús no solamente les respondió dar al César lo que es del César, Él también les dijo ¿qué? Dar a Dios lo que es de Dios. Jesús no está separando la sociedad, es decir, Jesús no está separando el mundo y el país donde estoy de el ámbito espiritual y nuestra lealtad a Dios. Está todo unido y por eso lo dan una sola respuesta: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es lo uno y todo, no se puede separar. O sea, tú y yo no podemos como apartarnos del mundo y decir, no, pues yo vivo aquí, pero yo hago las cosas de mi manera y sigo las reglas que yo me quiero inventar y vivo de esta manera para decir que soy cristiano. No. Estamos llamados a llevar el cristianismo aún a la sociedad en la cual tú y yo estamos viviendo, y es cumpliendo con esas responsabilidades. Porque ¿de qué sirve que exista un ciudadano ejemplar? ¿De qué sirve de que exista el ciudadano que paga todos sus impuestos, que respeta todas las leyes, pero nunca le da su alma a Dios? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Una persona que nunca lo ha detenido la policía por manejar rápido, se ha detenido en todos los semáforos rojos, una persona que siempre parquea 25 pies antes de la esquina, una persona que cumple absolutamente todas las pautas para vivir, una persona que respeta los horarios de transporte. ¿De qué sirve una persona que, cuándo es la fecha de los taxes? Ya se me olvidó. Bueno, que cumpla con esas fechas. ¿De qué sirve que cumpla todas estas cosas, pero nunca se entrega a Cristo en arrepentimiento y en fe? ¿De qué sirve? Y así como existen responsabilidades civiles, mi querida familia, también existen responsabilidades espirituales para el cristiano. Y todo empieza con rendir mi vida al Señor. Angelita lo decía muy bien ahorita: todo, absolutamente todas las áreas de mi vida. La llave que tengo por ahí que todavía no le quiero dar, esa también. Eso significa dar a Dios lo que es de Dios. Y cuando hablamos de dar a Dios lo que es de Dios, una de estas cosas es rendir la vida entera a Cristo. Lo dice Romanos 12, versículo 1: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Aún mi área física, todo lo que yo soy, Señor, te pertenece a ti. Te doy mi tiempo, te doy mi energía, te doy lo que yo soy. Yo presento mi cuerpo como sacrificio vivo. Dar a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:37 nos dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón. Corintios nos habla de consagrar, de dar nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros recursos para uso exclusivo de la gloria de Dios. Es decir, también hay deudas que tú y yo tenemos con Dios. No solamente con el gobierno que tal vez esté rigiendo este país. Hay deudas. Recordemos dar. No es que yo doy cuando quiero o lo que quiero o porque es que me siento generoso, sino se refiere en pagar. Es una responsabilidad, una obligación. Y pensamos entonces, no solamente en los fariseos y los herodianos, sino que también nos confronta a nosotros casi que de la misma manera en el día de hoy. Porque pareciera que en el día de hoy muchos que dicen ser cristianos están completamente perdidos de todo ámbito social y espiritual. O sea, no respetan ni al gobierno y tampoco respetan a Dios. Es decir, hay grupos de personas que no le dan al César lo del César y tampoco le dan a Dios lo que es de Dios. Es una minoría, pero existe. Está ese grupo de personas. Pero la gran mayoría de personas se encuentra en este grupo, y es que están aquellos que solamente le dan al César lo que es del César, pero no le dan a Dios lo suyo. Y en ese grupo, mi querida familia, es donde se encuentra la gran mayoría de cristianos.
Claro, la gran mayoría de cristianos cumple sus responsabilidades civiles, pero no le da a Dios su todo. Cuando se trata de responsabilidades civiles y sociales, el cristiano, claro, está ahí pendiente para todas sus citas, para todas sus transacciones. Aún en el trabajo muestran fidelidad con todas estas cosas que no la muestran con Dios. Y empezamos a darnos cuenta que hay muchos cristianos que sí, claro, le están dando al César lo que es del César y Dios está ahí esperando. ¿Y lo mío qué? Claro, estás pagando y estás cumpliendo responsablemente con esto. Qué bueno que estás cumpliendo con tus citas. Qué bueno que estás haciendo tus transacciones. Qué bueno que estás siendo fiel con tu trabajo. Pero ¿dónde está la fidelidad a Dios? Y por eso la respuesta que Jesús le da a los fariseos y los herodianos es esa. Ustedes, bueno, sigan viviendo según la tradición religiosa y ustedes herodianos sigan viviendo según los impuestos y las cosas financieras. Pero ¿y qué de Dios? Y ellos quedaron callados. Y en el día de hoy entonces nos lleva a confrontar nuestras vidas y pensar, ¿cuántas veces cumplo con los tiempos de mis citas? ¿Cuántas veces envío mis pagos a tiempo? ¿Cuántas veces llego al trabajo incluso antes del momento en que tengo que llegar y muestra buena fidelidad a estas cosas? Pero cuando se trata de las cosas de Dios, tendemos a verlo ahora como con tristeza. Y es triste, mi querida familia, ver cómo el cristianismo en el día de hoy no tiene la misma fidelidad con Dios que la misma fidelidad que le tiene a las cosas del mundo. Es triste ver cómo muchos que dicen ser cristianos sin falta alguna llegan a sus trabajos a tiempo, llegan hasta más temprano y salen más tarde, pero cuando se trata de darle a Dios su tiempo pareciera que no les importara ni siquiera llegar tarde a la iglesia. O sea, como que el mismo compromiso de puntualidad sí se las dan al mundo, pero ese compromiso de puntualidad no se la dan a las cosas de Dios y confronta la vida del cristiano en el día de hoy. Dice Romanos 12:1 nuevamente, presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Pero el cristianismo del día de hoy pareciera que no quisiera sacrificio. Es decir, el cristianismo del día de hoy pareciera que no quisiera darle a Dios lo que es de Dios, aun cuando llame al sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué será? Bueno, yo puedo decir que tal vez sean las comodidades, las facilidades, muchas cosas se meten en la vida del creyente en el día de hoy que lo llevan a no querer sacrificar. Y me hace preguntarme también nuevamente en los cristianos de la primera época, cómo ellos sí estaban dispuestos a sacrificar de sus cuerpos. Y cuando me refiero a sacrificar, no me refiero a que entonces a mí mátenme también. Me refiero a que dejaban atrás el sueño, aún en el cansancio, aún en la enfermedad, había un compromiso genuino por Cristo y su obra. Pero el cristianismo de hoy no quiere sacrificio. El cristianismo de hoy está desnutrido, el cristianismo de hoy sufre de anemia, el cristianismo de hoy está completamente débil, no hay compromiso alguno. Y es más, estamos en medio de un mundo y una cultura en la que, claro, le dan al César lo que es del César, pero cuando se trata de las cosas de Dios, aparecen las 100,000 cantidad de excusas para justificar su falta de compromiso. Y eso lo único que nos muestra es que el cristianismo no quiere el sacrificio en el día de hoy. Y hace entonces realmente cuestionar qué tipo de cristianismo estoy viviendo. Porque cuando se trata de los asuntos del César, cumplen sin falta. Pero cuando se trata de los asuntos de Dios, no cumplen. Asuntos del César, sí, a pesar de la enfermedad, a pesar del cansancio, a pesar de la falta de sueño, cumplen. Pero cuando se trata de dar a Dios lo que es de Dios, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor en Malaquías. Me dice el Señor, ¿dónde está mi honra? O sea, esto no se trata de hablar de que es que tengo que darle mis diezmos al Señor, porque mucha gente malinterpreta este pasaje y dice, entonces como que ellos le pagaban el impuesto a Roma, entonces también tengo que pagar el diezmo. No, déjame decirte que no se trata de pagar el diezmo. Esto se trata de entregarle todas las áreas de tu vida a aquel que te salvó. Compromiso con aquel que te ha amado aún, desde que estuvieras antes en el vientre de tu madre. Y aún así, los cristianos en el día de hoy, claro, al César le dan 5 días por semana, a veces 6 y hasta 7. Pero a Dios pareciera que un solo día fuera como algo imposible. Ese es el cristianismo del día de hoy. Para el César son puntuales, pero para Dios siempre llegan tarde.
Para el César, aún si llueve, aún sin dinero, aún sin sentirse bien, van con gusto. Pero para las cosas de Dios está la excusa, es que no, está haciendo mucho calor, es que está lloviendo muy duro, es que está muy frío, es que está cayendo mucha nieve, es que no tengo para la gasolina, es que tengo otras cosas que hacer. Y cuando llegan, aún llegan como que tienen afán de salir. Ese es el cristianismo el día de hoy. Qué triste, mi querida familia. Llegar a ser comparados con los fariseos y los herodianos de la época, que aunque fieles al mundo, no eran fieles al Señor. Con el César cumplen con todo lo que se comprometen. No, yo estoy allá, jefe, yo estoy allá, cosas del mundo, allá llego, y llegan temprano y lo hacen, chévere, gloria al Señor. Pero cuando le hacen promesas a Dios, no las cumplen. Señor, no, voy a empezar a ir más seguido a la iglesia. No, Señor, voy a empezar a llegar a tiempo, al tiempo de adoración. Señor, voy a comprometerme a compartir a los demás más de ti cuando salga. Y empezamos a mirar la vida y decir, ¿dónde está el cumplimiento de las promesas que le has hecho al Señor? Porque lo que le prometes al mundo, lo que le prometes a tu trabajo, lo que le prometes a la sociedad, lo cumples. Claro, estás cumpliendo la primera parte, le estás dando al César lo que es del César. Pero ¿por qué todavía no le das a Dios lo que es de Dios? Al César, claro, le dan sus impuestos, pagan sus deudas, pagan sus tickets, lo que sea. Pero aún para las cosas de Dios desde el punto de vista financiero tampoco hay compromiso. A nivel global, ni siquiera estoy hablando de la iglesia Senti, estoy hablando del cristianismo a nivel global. El porcentaje de ingresos financieros que las personas que se congregan en las iglesias dan para las misiones es 1%. Eso no es nada. Eso no alcanza ni para mandar agua de aquí a África. Y estamos llamados a enviar y a ser discípulos de todas las naciones. Aún así, muchas personas toman la cruz, viven un cristianismo de sacrificio y dicen, así no me paguen, así no me den comida, así no tenga techo, con una Biblia yo me voy para allá. Y yo les comparto de aquel que me salvó. Yo le doy a Dios lo que es de Dios, su gloria y la honra que Él se merece, a toda lengua y toda nación que aún no conoce de cuán gran y maravilloso amor. Pero estamos en un mundo, mi querida familia, en que la iglesia tristemente vive una anemia espiritual, una debilidad espiritual, una iglesia desnutrida que le da pereza levantarse a conocer la palabra del Señor. Estamos en medio de un mundo en que la iglesia a nivel universal no quiere estudiarla, no quiere tomarse el tiempo de leer, le da pereza leer. Hay facilidades, no, yo la pongo a que se escuche, bueno, chévere, la estás escuchando, pero tenemos que dar un paso más allá de sacrificio, de agarrar el cuadernito y empezar a reflexionar, Señor, ¿qué quieres que transforme mi vida hoy por medio de tus verdades? ¿Qué compromiso quieres que tome, Señor, en el día de hoy por medio de la guía de tu Santo Espíritu? Es importante, mi querida familia, que salgamos de ese ciclo de conformidad. Porque si no lo hacemos, podemos ponernos en los zapatos de aquellos fariseos y herodianos que empiezan a preguntar, Señor, ¿y es lícito, Señor, llegar tarde a la iglesia? ¿Es lícito, Señor, tomarme un domingo de descanso? ¿Es lícito, Señor, tal vez no dar mi diezmo este mes? ¿Es lícito, Señor, no conectarme a los devocionales este año? ¿Voy a tomarme unas vacaciones? ¿Es lícito, Señor, dejar de orar un tiempito? Es como si estuviéramos haciendo la misma pregunta que los fariseos, pero en el otro lado del espectro. Y ese es el cristianismo del día de hoy. Y claro, tú puedes hacerlo. Eso no te va a costar a ti la salvación. La salvación no se pierde. Pero sí te va a costar lágrimas, frustración. Vas a tomar malas decisiones mientras estás aquí en la tierra. Y el Señor, ¿qué es lo que quiere? Que puedas vivir reposadamente. Dice aquí, con tranquilidad, con honestidad, con piedad, quieta y reposadamente. Y también se ve desde el punto de vista espiritual. Y me hace pensar, mi querida familia, entonces, en nosotros. Porque ya hablamos del mundo, ya hablamos del país, ahora tenemos que hablar de nosotros. Y solamente tú conoces tu realidad.
Solamente tú conoces si les estás dando a las cosas del mundo más de tus 5 días, 6 o 7, pero cuando se trata de Dios, solamente tú sabes si lo haces como a regañadientes. Solamente tú sabes si al mundo, al trabajo le dices, ay, hoy no puedo porque es que estoy cansado, tengo sueño, lo que sea. Y cuando se trata de las cosas de Dios, no, hoy sí no voy porque es que me duele la cabeza, no, es que me duele el pie. Familia, ¿cuántas veces hemos visto personas que aún han muerto justo después de terminar de predicar? Grandes predicadores del siglo antiguo, casi que ciegos con una velita porque ni siquiera tenían luz, proclamando la verdad de Cristo y suspirando amén y cayendo tendidos. Hasta aquí llegó mi vida, pero fue una vida de gloria y exaltación para Cristo. Y nos hace pensar entonces en nosotros. ¿Por qué hay tanta falta de compromiso con las cosas del Señor? ¿Por qué hay tanta, por decirlo así, por qué me siento como tan flexible y relajado de que bueno, está bien si no voy hoy, está bien si llego tarde? ¿Por qué me siento así con Dios, pero no con lo del César? Y está la excusa, es que Dios me ama, es que Dios me entiende. Sí, Él te entiende, Él te ama, Él comprende tus necesidades, Él entiende tus mañanas, Él lo ve todo. Por eso Él pudo ver el corazón de los fariseos, por supuesto que sí. Y habrá momentos legítimos en los que tal vez le diga, Señor, quiero estar allá a tiempo y no puedes llegar porque hubo una ocasión única. Y Él entiende. Pero cuando la intención está detrás de que qué pereza ir mañana, qué pereza madrugar, qué pereza, Señor, es que ahí es cuando tenemos que examinar nuestro corazón. Cuando están las excusas de decir, pero es que ¿por qué esto y por qué lo otro? ¿Por qué no lo hacen más fácil? Tenemos que preguntarnos y examinar nuestro corazón, decir, ¿por qué estoy dándole al César lo que es del César? Pero cuando se trata de mi compromiso con Dios, ¿por qué entonces no lo estoy cumpliendo? La respuesta de Jesús, mi querida familia, dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios, es más profunda de lo que nos imaginamos. Es muy profunda. Y cuando lo examinas a la luz de todas las responsabilidades civiles y las responsabilidades espirituales, te vas a dar cuenta que no solamente, y no se trata de que, ok, al gobierno tengo que pagarle los impuestos y a Dios tengo que traer mis diezmos con generosidad. No se trata de eso. Se trata de un compromiso genuino con todas las áreas de mi vida, a Cristo, mi Rey y mi Salvador. Y vale la pena reflexionar entonces en nuestras vidas durante las próximas semanas sobre este tema. Y yo sé que es incómodo. Es demasiado incómodo, pero es necesario para crecer y es necesario para madurar en nuestro andar cristiano. Si no reflexionamos en esto y no nos atrevemos y no damos el paso porque es que me incomoda salir de esta cajita, no vas a poder crecer en tu vida espiritual, te vas a limitar mucho. Va a ser muy complicado, casi que imposible, de que crezcas en muchas de tus áreas. Y no va a haber madurez, la madurez que Cristo llama de su verdadero seguidor. Cristo, todos los que le seguían, cumplían al pie de la letra las responsabilidades civiles, claro que sí. Seguían las tradiciones, claro que sí. Pero ante todo lo que les enseñaba era su compromiso con Dios. Y Cristo fue ejemplo claro desde el principio, desde que llegó aquí a la tierra. Y leemos entonces todos los evangelios, vemos un ejemplo claro. Vengan a mí todos los que están cansados, afligidos, síganme a mí, aprendan a vivir, aprendan a dar los pasos de gracia. Él no nos está mandando al mundo y mira a ver, usted averigüe cómo puede comprometerse con Dios. No, él dice, mírame a mí, sígueme a mí. Porque es que fue el que dio esa respuesta y es el que nos puede llevar no solamente a entenderla, sino también a vivirla. Si dices ser cristiano pero no cumples tus responsabilidades civiles, es necesario que reflexiones en las palabras de Jesús. Yo creo y le doy gracias a Dios porque sé que en este lugar hay personas que cumplen con sus responsabilidades civiles. Hay respeto en muchas áreas, pero solamente tú sabes, ¿verdad? Más allá de lo que tal vez nosotros podamos ver o conocer, si tal vez hay responsabilidades civiles que no estés cumpliendo. Si ese eres tú, si no hay convicción para cumplir estas cosas,
Busca la guía de Cristo. Dile, Señor, ayúdame a ser diligente como tú lo fuiste. Ayúdame a cumplir como tú cumpliste. Ayúdame, Señor, a dar testimonio, aún para los que no creen, de que aún amándote y viviendo para ti, también puedo cumplir con estas cosas para vivir en orden y en armonía. Y aquellos, Señor, puedan tal vez ver el reflejo de tu carácter, aún, Señor, con mi entrega en estas áreas. Pero también si dices que eres cristiano y no hay convicción para cumplir tus deberes espirituales, es necesario que te rindas ante Cristo. Si tú no te has rendido realmente ante Cristo, no hay compromiso con su obra, con su llamado, con su voluntad, con la adoración, con la oración. Está ahí, sabes que existe, por supuesto que sí. Pero no está el compromiso. Dice, Señor, necesito llegar allá a tiempo, necesito estar en tus atrios, necesito permanecer en ti en todo momento. Si realmente no está esa pasión que arde en tu corazón, o tal vez se ha llegado a enfriar por el pasar del tiempo, es necesario que te rindas a los pies de aquel que te salvó, que recuerdes lo que Él hizo por ti, que recuerdes la obra de la cruz, que recuerdes cada gota de sangre que Él pagó para que pudieras tener acceso libre al Padre. Dice el versículo 22 que cuando le oyeron la enseñanza de Jesús, ¿qué pasó con ellos? Se maravillaron y ¿qué más? Y se fueron. Lo dejaron. Lo dejaron. Después de todo lo que Jesús les dijo, podríamos pensar, uy, se van a maravillar y por fin le van a seguir. Pero no fue así. Ellos solo se asombraron y se fueron. Bye. Me respondiste, pero bueno, yo sigo con mi corazón duro de rechazo. Y es increíble, mi querida familia, así como muchos que aparentan ser cristianos en el día de hoy y todavía no dan fruto, muchos de los que no dan fruto, muchos de los que dicen ser cristianos, para ellos Jesús es maravilloso, por supuesto que sí. Qué bonito hablar del amor de Cristo, eso maravilla a cualquiera. Pero no es precioso para ellos. Y por eso no hay fruto. Y por eso no hay compromiso. Y por eso el cristianismo es una apariencia. Porque solamente se maravillan con Cristo, pero no es precioso para ellos. Se asombran y después ¿qué dice? Y después le dejan y se van. ¿Cuántas veces hemos repetido en el último mes y medio? No es de sorprendernos que muchas personas lleguen, les hablemos, compartamos unas semanitas y después ¡pup!, se desaparecen. Y uno dice, ¿pero qué pasó con esta persona? Y uno sigue orando por ellos y clamando y después uno escucha o ve que es de sus vidas. Uno dice, wow, Señor, se han maravillado contigo. Por supuesto que sí. Han conocido algo de tu gracia y de tu amor. Pero todavía no te ven como el tesoro más precioso. Admiran tu sabiduría, Señor, pero no se dejan guiar por ella. Entienden tus consejos, pero no los siguen. Conocen tu voluntad, pero la ignoran. Y ese es el falso cristianismo del día de hoy. Por eso hay tanta debilidad y anemia espiritual en muchos. Porque sí, Cristo es maravilloso, pero no es precioso todavía para ellos. Si fuera precioso, no lo dejarían. ¿Sí se acuerdan aquella perla? ¿Sí se acuerdan aquel tesoro del cual Jesús habló, que un hombre lo encontró en un ¿qué? En un campo, en un terreno, ¿y qué hizo este hombre? Y nos hace pensar en la vida de nosotros en el día de hoy. ¿Será que solamente me estoy maravillando con ti, pero todavía no entiendo cuán precioso eres tú? ¿Será que me maravillo y por eso entonces, como todavía no entiendo y no reconozco cuán precioso es para ti, entonces me limito y me conformo con las facilidades, Señor? ¿Será que todavía no entiendo el verdadero precio que tú pagaste por mí? Entonces por eso me quedo con las cosas fáciles, la falta de compromiso, la falta de entrega, Señor, de rendir absolutamente todo a mi ser. ¿Será, Señor, que admiro tu sabiduría, pero cada vez que me dices qué hacer, tomo mi camino y prefiero hacerlo a mi manera? Es la realidad de muchos en el día de hoy. Lo es. Aún hay muchas personas que pueden ir a una iglesia todos los fines de semana y escuchar las palabras más preciosas y la guía más sabia. Pero si Cristo no es precioso para ellos, no va a haber un cambio genuino en esos corazones.
Y es mi oración, mi querida familia, que tú no solamente te maravilles. Yo no quiero que tú te maravilles con una enseñanza y diga, wow, mire las palabras. Mire qué lindo lo que hizo Cristo. No quiero que te maravilles. Lo que sí anhelo y le pido a Dios que es que te lleve por medio del Santo Espíritu a reconocer cuán precioso es nuestro Señor y con gran gozo y con convicción des a Dios lo que es de Dios. No a la iglesia, no al pastor, no a las personas que se congregan. No, a Dios. Dale a Dios lo que es de Dios. Si vas a llegar a este lugar con compromiso de llegar a tiempo, hazlo, pero no por pena por los demás. Hazlo porque quieres disfrutar desde el momento en que se abre esa cortina de adoración para entrar a la presencia del Todopoderoso y yo quiero estar ahí con gozo, Señor, y con convicción. Porque si lo vas a hacer porque qué pena que vean que llegue tarde o qué pena que digan que no fui esta semana. No, Dios no está viendo esas cosas. Dios está viendo el corazón. Dios está viendo el corazón. Y es mi oración que no te maravilles, sino que entiendas cuán precioso es Él para ti. Y que poder entonces cumplir con tus responsabilidades espirituales no sea una carga. Porque si no entiendes el precio de la obra de Cristo en la cruz, si no entiendes realmente cuán no solamente maravilloso, sino precioso Él es para el verdadero creyente, las responsabilidades espirituales se van a volver una carga. Y si eso es así, tienes que rendirte verdaderamente a Cristo. Si se ha vuelto una carga orar, adorar al Señor, aún fuera de este lugar, donde sea que tú estés, tienes que buscar la presencia verdadera del Señor. Porque muchos tratan las responsabilidades espirituales a veces igual que las responsabilidades civiles. Es que me toca pagar esta deuda. Es que me toca pagar estos intereses. Es que me toca pagar los taxes. Es que me toca renovar la registración del carro, como que qué fastidio, porque tengo que hacer esto. Es que tengo que renovar mi licencia, si yo ya sé manejar, tengo que ir a renovarla otra vez. Esas son responsabilidades civiles, pero ¿qué hace el verdadero cristiano? Vamos a cumplir con eso. ¿Cuándo puedo hacer la cita? Uy, hasta 2 meses, bueno, vamos a ponerla. Bueno, voy a esperar, Señor. No puedo manejar este mes porque la cita es hasta el otro mes. Señor, dame por favor sabiduría de qué hacer. Hey, tú vives por aquí cerca, ¿me puedes recoger? Es que este mes no puedo manejar. ¿Y por qué? Es que se me venció la licencia. Ok, yo te recojo este mes. Acciones que cumplen un verdadero cristianismo. No, yo por fe manejo, igual si me paran, Dios me protegerá. Eso no es fe. Eso no muestra dar al César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Déjame decirte, y te lo digo con mucho amor. Porque después se quejan, ay, es que la policía, es que el gobierno. Sí, pero es que estabas haciendo algo que no debías. Cuando Cristo te dice que seas fiel, cumplas con honra y respeto cada una de las responsabilidades civiles de donde tú estás. Y después se quejan con Dios, yo oré, Señor, que nadie me parara y me pararon, ¿y ahora qué? Bueno, porque no actuaste con discernimiento y sabiduría. Jesús no estaba dividiendo estas dos cosas, las estaba uniendo. Y por eso era incomprensible para los fariseos y los herodianos. Y ellos simplemente se fueron. Y en el día de hoy muchos escuchan y se van. Pero es mi oración y le pido al Señor por cada uno de ustedes de que puedan perseverar en medio de las dificultades, en medio de la carga que tal vez algunas reglas y leyes puedan existir. Si no te están deteniendo a adorar a Cristo, cúmplelas. Dile al Señor que te dé paciencia si es necesario, porque a veces frustra. Clámale al Señor y le ayúdame, Señor, a cumplir y ser diligente con todo, así como tú lo fuiste. Pero ante todo en mi vida espiritual, Señor, que pueda siempre tener gozo y convicción de darte lo que tú te mereces. Mi mejor tiempo, mis debilidades, Señor, que yo no venga con una máscara de fortaleza y estoy aquí porque es que me pude levantar temprano hoy, estoy fuerte. No, Señor, aun cuando no tenga fuerzas, aun en medio de mi debilidad, glorifícate tú y hazte grande. Señor, aun si tengo que venir arrastrado a este lugar o a tu presencia, pero vengo con gozo y con convicción. Hace unos meses veía un documental de unos misioneros que se habían ido a las selvas de Sudamérica y ellos decían, aquí hemos llegado a entender lo que es dar a Dios, lo que es de Dios. Y comparaban, decían, bueno, pues a veces íbamos a unos países y allá tocaba pagar para que llegara agua a estos lugares y lo hacían, normal.
y tenían fotos, ¿no?, de las duchas, lugares pues entre comillas cómodos, y después me van mostrando, pero aquí no, aquí tenemos este tanquecito azul así de grande y con este platón tenemos que sacar, y a veces con cuidado porque están estas arañas venenosas, pero está bien, y lo hacen con gozo, y lo hacen con convicción, lo hacen con compromiso. ¿Por qué? Porque han entendido cuán precioso Cristo es para ellos. Y yo no sé si tú estés aquí en este lugar, en esta mañana, con un sentido de responsabilidad social simplemente, de cumplir con un horario. No lo sé. Si lo es, espero que no lo sigas haciendo como para cumplir un horario, sino que sea un compromiso genuino con Dios. Porque si tú llegas tarde o no, yo no te voy a juzgar, Angelita, no te voy a juzgar. Nadie va a estar señalando, y es que se la pasan llegando tarde. Lo que sí nos duele y rompe el corazón en lágrimas es decir, ¿será que es el compromiso contigo, Señor? Y eso no lo podemos ver nosotros. Cristo es el que ve el corazón. Y si es Él el que tal vez te confronte y te diga, ¿por qué me tientas, hipócrita? Es una conversación que solamente tú vas a tener que tener con Él, no con nosotros. Nosotros vamos a seguir amándote, guiándote, animándote. Pero desde el punto de vista espiritual, vas a tener una conversación que no vas a poder evitar. Hay una cita que por más que la quieras posponer, ya tiene una fecha y ya tiene una hora. Y no se puede cambiar. Y está dentro de la voluntad del Señor. Y en mi oración entonces que no seas uno de los que simplemente se maravillan y después lo dejan y se van. Es mi oración más bien que tu corazón sea confrontado, y si le estás dando al mundo más de lo que le das a Dios, te arrepientas y le digas, Señor, perdóname. Perdóname porque le estoy dando más al mundo de lo que te doy a ti. Perdóname porque le estoy dando más de mis fuerzas al mundo de lo que te doy a ti. Perdóname porque le estoy dando más de mi tiempo al mundo de lo que te doy a ti. Y que te arrepientas, porque Él es fiel y justo para perdonar. Él es el que abre estos caminos preciosos para llegar a aquellos atrios de paz, de gozo, de descanso. Y puedas entonces renovar tu vida, no solamente física, sino espiritual. Esa es mi oración, hijito de Dios. Que Él te pueda confrontar y pueda ver entonces en ti un verdadero cristianismo que hable de la gloria del Señor, de que entiendes cuán precioso es Él para ti, y que te maravilles y que te asombres y nunca, nunca te alejes de aquel Señor y Salvador, Cristo vivo y Cristo real, piedra de mi refugio, el fundamento de mi vida, no solamente para ti, sino tus hijitos, tu familia, aún tu trabajo y los asuntos del César puedan dar la gloria de un Dios poderoso. Dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Vamos a orar, vamos a entregarle este tiempito al Señor, que sea Él obrando en nuestras vidas. Y donde tú estás, yo te invito a que puedas levantar tu propio clamor. Si hay algo de pedirle perdón al Señor, dile, aquí estoy, Señor. Tal vez con excusas llegué hoy, con amargura, tal vez con frustración, con queja. Te pido perdón, Señor, por este corazón que se presenta muchas veces ante ti con una máscara, que se presenta, Señor, con tal vez malas intenciones, y muchas veces, Señor, con una apariencia que no te glorifica. Perdóname, Señor, por cuántas veces he preferido, Señor, entregar mis fuerzas, mi salud, Señor, mis emociones, aún mis pensamientos, a las cosas del mundo. Y cuando se trata de ti, Señor, me conformo
con 1 o 2 horas el domingo y quiero que pasen rápido, Señor, y venir con afán. Perdóname, Señor, por esa falta de entrega y compromiso, por no darte, Señor, la honra que te mereces. Hoy te quiero dar gracias porque tu palabra, Señor, en el día de hoy me recuerda no solamente mi compromiso en el mundo en el cual me has puesto, sino ante todo y más importante, Señor, el compromiso, Señor, que hice cuando te entregué mi alma, cuando abrí mi corazón y Cristo empezó a habitar en él, Señor. Hoy te clamo para que haya un renuevo, Señor, en todo mi corazón, para que haya un renuevo, Señor, totalidad a ti. Cuando rindo mi alma y corazón, rindo alma y al Rey de Reyes, al corazón. Señor de Señores, dile: Señor, aquí estoy. ¿Qué más he de darte, Señor? Tal vez he sido responsable, nada Señor, más que dar. en mis cosas sociales, Señor, pero no he sido responsable contigo. Y hoy, Señor, Tómalo, vengo a entregarte, mi Señor, y a buen renovar mis votos Señor. contigo, a decirte: aquí estoy, Señor. Toma este corazón quebrantado y frágil. Toma este corazón, Señor, que te necesita. Toma este corazón, Rey Celestial.